casa del ermitaño. Visité la casa del ermitaño, un anciano que vivía completamente solo. Un día, aquel anciano desapareció de la noche a la mañana sin dejar rastro. Las personas de ese pueblo habían dicho que se lo llevaron las brujas. El pueblo de Querétaro donde ocurrió esto era pequeño, con calles empedradas y casas de adobe que parecían resistir el paso del tiempo. La casa del ermitaño estaba en las afueras, rodeada por una densa arboleda que ocultaba su silueta incluso a plena luz del día. Decían que el viejo había vivido allí por décadas, sin más compañía que un perro flaco y su hacha para cortar leña. La noche en que desapareció, algunos habitantes aseguraron haber escuchado ruidos extraños, un aullido prolongado, seguido de lo que describieron como susurros y lamentos que provenían del bosque. Nadie se atrevió a acercarse. A la mañana siguiente, su casa estaba vacía, la puerta entreabierta y la chimenea apagada, como si nunca hubiera habido fuego allí. Movido por la curiosidad y el morbo, decidí visitar la casa del ermitaño. Al entrar, el aire estaba denso, con un olor a humedad y cera derretida. Había velas consumidas hasta la base esparcidas en un círculo en el suelo. En las paredes, marcas extrañas, símbolos que no reconocía pero que despertaron en mí un escalofrío profundo. De repente, un murmullo sutil llenó la habitación. Pensé que era el viento colándose por las grietas, pero pronto supe que no estaba solo. Un golpe seco me hizo voltear. Algo se movía en la oscuridad de la cocina. Me acerqué con cautela y, al cruzar el umbral, vi una figura encorvada, envuelta en sombras. No podía distinguir su rostro, pero su respiración era audible, errática. Mi instinto me decía que corriera, pero algo en mí necesitaba saber qué estaba viendo. Fue entonces cuando la figura se enderezó lentamente y sus ojos, dos cuencas vacías, se fijaron en mí. El pánico me paralizó. Retrocedí, tropezando con una silla vieja que se astilló bajo mi peso. La figura avanzó con un movimiento inhumano, arrastrando los pies como si cada paso le costara un esfuerzo terrible. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Cuando estuvo a solo un par de pasos, la casa entera pareció temblar. El sonido de un lamento largo y profundo reverberó en el aire. Salí corriendo, sin mirar atrás, sin detenerme hasta que estuve de vuelta en el pueblo. Esa noche, no dormí. Me quedé en vela, escuchando en mi mente los ecos de ese lamento, preguntándome qué fue lo que vi en esa casa. Los aldeanos aseguran que el ermitaño fue llevado por las brujas. Yo, en cambio, creo que nunca se fue. Luces en la casa abandonada. En un pueblo olvidado de Sonora, donde las calles polvorientas susurran historias de tiempos remotos, existe una casa que nadie osa mencionar en voz alta. Se dice que lleva abandonada 100 años, aunque todos sabemos que ninguna construcción puede resistir tanto tiempo. Aún así, las leyendas persisten y cada generación ha crecido con el miedo de acercarse a sus ruinas. Pero lo más perturbador es que, cada noche a las 12 en punto, luces de velas parpadean en su interior, como si alguien, o algo, aún viviera ahí. Desde niño, esa casa me intrigó. Los ancianos advertían que cualquiera que intentara cruzar su umbral jamás regresaría el mismo. Aún así, la curiosidad siempre pesó más que el miedo, y una noche, sin pensarlo demasiado, decidí descubrir la verdad. La luna llena iluminaba tenuemente el camino mientras avanzaba por la vereda que llevaba a la casa. Sus muros de adobe, aunque deteriorados, aún se mantenían en pie, resistiendo el tiempo como un testigo silencioso de su propia historia. La puerta de madera crujió cuando la empujé, revelando un interior oscuro y sofocante. Al dar un paso dentro, el frío me envolvió de inmediato. El aire olía a cera derretida y algo más, algo rancio y húmedo. En el centro de la habitación principal, un candelabro de hierro sostenía velas encendidas, su luz titilando con una danza espectral. Mi respiración se entrecortó al notar que las velas no estaban medio derretidas, sino completamente nuevas, como si alguien las hubiese encendido apenas unos minutos antes de mi llegada. Exploré el lugar con cautela. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en un idioma que no reconocía, símbolos entrelazados que parecían moverse con la tenue iluminación. Cada habitación que revisaba estaba vacía, excepto por la sensación de ser observado. Entonces, escuché un susurro. No venía de ninguna dirección específica, sino de todas a la vez.
Un murmullo casi imperceptible, como si varias voces se entrelazaran en un idioma perdido en el tiempo. Mi instinto me gritaba que saliera de ahí, pero la curiosidad me mantuvo en pie. Avancé hasta una vieja escalera que crujía con cada paso. Al llegar al segundo piso, vi algo que me heló la sangre. Un espejo polvoriento reflejaba una silueta que no era la mía. Parpadeé varias veces, pero la figura seguía ahí, observándome desde el otro lado del vidrio. Un escalofrío recorrió mi columna cuando el reflejo sonrió. No una sonrisa normal, sino una mueca torcida, antinatural. Mi cuerpo finalmente reaccionó y giré sobre mis talones, dispuesto a salir corriendo. Pero al voltear, la casa ya no era la misma. El pasillo se extendía más de lo que recordaba, las puertas estaban cerradas y la luz de las velas parecía haberse intensificado, proyectando sombras que se retorcían en las paredes. Las voces se hicieron más fuertes. Ahora comprendía algunas palabras: regresa, quédate, es tu hogar. Una presión invisible me oprimió el pecho, como si la casa misma tratara de retenerme. Me lancé hacia la escalera, sintiendo como el aire se volvía más denso, como si atravesara un pantano invisible. Al llegar a la puerta de entrada, la encontré cerrada, aunque nunca la había trancado. La golpeé con todas mis fuerzas, pero la madera no cedía. Entonces, detrás de mí, escuché el sonido de pasos acercándose. No quise voltear, pero la sensación de un aliento helado en mi nuca me obligó a hacerlo. Ahí estaba la silueta del espejo. Ahora era tangible, corpórea. Y sonreía. Extendió una mano huesuda hacia mí, y al tocarme, el mundo se oscureció. Desperté en medio del polvo y los escombros, sin saber cuánto tiempo había pasado. Las velas seguían encendidas, pero la presencia había desaparecido. La puerta estaba abierta de par en par. Sin dudarlo, salí corriendo de la casa, sin mirar atrás. Esa noche entendí que algunas casas no están vacías. Que no siempre es el viento el que mueve las sombras. Y que hay lugares donde el tiempo no fluye como debería. La casa abandonada sigue ahí, con sus velas encendidas cada medianoche, esperando al próximo curioso que ose entrar. La casa del abuelo. Heredé una casa de mi abuelo en un pueblito de Zacatecas y decidí mudarme. Desde el primer día, la atmósfera se sentía pesada, como si las paredes estuvieran impregnadas de un pasado oscuro. No tardé en notar que objetos desaparecían misteriosamente y aparecían en lugares extraños. Pero lo peor era el sótano. Cada noche, al caer el silencio, escuchaba ruidos provenientes de allí abajo, susurros, golpes secos, un crujido como de pasos arrastrándose por el suelo de piedra. Un día, armado con una linterna, bajé al sótano para inspeccionar. El aire era helado, mucho más que en el resto de la casa, y un olor rancio impregnaba el ambiente. Al iluminar los rincones, descubrí marcas talladas en las paredes, figuras extrañas que parecían formar un círculo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y subí apresuradamente. Las noches siguientes se volvieron más inquietantes. Las puertas se cerraban solas, los espejos reflejaban sombras que no estaban allí, y en ocasiones, sentía una presencia observándome desde la oscuridad. Pero lo peor sucedió una madrugada. Mientras dormía, un ruido sordo me despertó. Abrí los ojos y lo vi. Encima de mí, una figura oscura, con ojos brillantes y una mueca grotesca, respiraba pesadamente. No podía moverme, el terror me paralizaba. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La figura se inclinó, su aliento podrido quemó mi rostro, y con una voz cavernosa susurró mi nombre. Con un esfuerzo sobrehumano, logré moverme y encendí la luz. La entidad desapareció, dejando tras de sí una marca en mi pecho, un arañazo largo y profundo. Desde entonces, supe que aquello no era una simple aparición. Era algo que habitaba la casa desde antes que yo naciera, algo que mi abuelo conoció y con lo que, quizás, hizo un pacto. Ahora era mi turno de enfrentarme a esa maldición. La casa del padre Rogelio. La casa del padre Rogelio es un lugar abandonado que está a un costado de la iglesia de Todos los Santos en un pequeño pueblo de México. Desde hace décadas, la gente ha contado historias escalofriantes sobre ese sitio.
Se dice que por la noche se escuchan gritos, murmullos y extrañas sombras recorren los pasillos en ruinas. Algunos aseguran haber visto figuras demoníacas acechando entre los escombros. Cuando era niño, siempre escuché relatos de los mayores sobre esa casa. Me advertían que no debía acercarme, que algo maligno habitaba ahí. Pero con el tiempo, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Una noche, armado con una linterna y decidido a descubrir la verdad, crucé el umbral de la casa del padre Rogelio. Al entrar, el aire se volvió pesado y el olor a humedad y madera podrida invadió mis sentidos. Caminé lentamente por los pasillos oscuros, con el sonido de mis pasos resonando en la inmensidad del lugar. De repente, un crujido me hizo girar la cabeza. No había nadie, pero sentía una presencia observándome. Continué explorando, mi linterna iluminaba viejos muebles cubiertos de polvo y objetos religiosos esparcidos por el suelo. Al llegar a lo que parecía haber sido una habitación, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En una esquina, una sombra alta y deforme se movía levemente. Su silueta era borrosa, pero pude ver unos ojos rojos brillando en la oscuridad. El miedo me paralizó por un instante, pero cuando la figura comenzó a acercarse, recuperé el control de mis piernas y salí corriendo sin mirar atrás. Mientras escapaba, escuché risas distorsionadas y gritos en lenguas extrañas. No me detuve hasta llegar a la iglesia, donde caí de rodillas, sin aliento y con el corazón desbocado. Desde esa noche, supe que los relatos eran reales. La casa del padre Rogelio no estaba vacía. Algo antiguo y maligno moraba en su interior, esperando a que algún incauto cruzara su puerta para nunca volver a salir. La casa de la bruja maldita. Visité la casa de una bruja en un pueblito de Guerrero, México. Había oído historias sobre ella desde que era niño, relatos de los ancianos del pueblo que advertían sobre su poder y su maldad. Decían que había vivido en ese lugar desde siempre, aunque nadie podía recordar exactamente su edad o de dónde había venido. Decidí ir a buscarla porque sentía una atracción inexplicable hacia aquel caserón viejo y desvencijado, en las afueras del pueblo, rodeado de un bosque espeso y silencioso. La casa estaba construida de madera podrida, con una techumbre de tejas mohosas y ventanas selladas con tablones. Una cerca rota delimitaba la propiedad y el jardín era un caos de maleza y huesos de animales. Había algo extraño en el aire, un olor a humedad mezclado con algo más, algo que no podía identificar, pero que despertó en mí una sensación de peligro inminente. Toqué la puerta 3 veces. El sonido resonó en el interior como si la casa estuviera hueca. Esperé unos segundos, pero nadie respondió. Sin embargo, pude sentir que alguien estaba dentro. Volví a tocar con más fuerza. Esta vez, la puerta se entreabrió con un chirrido, revelando una sombra en el umbral. Era una mujer de cabello largo y canoso, con ojos hundidos y oscuros. Su rostro tenía una expresión severa, y su piel era tan pálida que parecía traslúcida. «No eres bienvenido aquí», dijo con una voz rasposa y profunda. Intenté explicarle por qué había venido, que solo quería hablar con ella, pero antes de que pudiera decir más, me cerró la puerta en la cara. No sé por qué, pero su rechazo solo aumentó mi deseo de saber más. Rodeé la casa, tratando de encontrar otra forma de entrar, pero cada ventana estaba sellada y el bosque parecía cerrarse a mi alrededor. Fue entonces cuando lo vi. En una de las ventanas del piso superior, una figura oscura se asomó por un instante. No era la bruja, sino algo más alto y deforme, con extremidades largas y una sonrisa torcida. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No debía estar allí. Retrocedí lentamente, pero justo cuando estaba a punto de irme, la puerta principal se abrió de golpe. Dentro, todo estaba sumido en sombras. Un aire gélido escapó de la casa, y con él, un susurro apenas perceptible, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo en un idioma que no comprendía. No sé qué me impulsó a entrar, pero lo hice. El interior era peor de lo que había imaginado. Había velas encendidas en todas partes, y las paredes estaban cubiertas con símbolos extraños, dibujados con lo que parecía sangre seca. En el centro de la sala, una mesa vieja sostenía un frasco de vidrio con un líquido espeso y oscuro. Me acerqué y vi algo flotando dentro, algo con forma humana, un pequeño dedo. De repente, la puerta se cerró de golpe a mis espaldas, y la risa de una mujer retumbó en el aire. Quise correr,
pero mis piernas no respondieron. Desde las sombras, la bruja apareció de nuevo, esta vez con una sonrisa siniestra en el rostro. «Ya es tarde para irte», susurró. Todo se oscureció. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la calle del pueblo, con la ropa sucia y la mente confusa. La casa de la bruja había desaparecido. Pregunté a los habitantes del pueblo, pero nadie recordaba haber visto nunca esa casa. Desde entonces, las noches se han vuelto un tormento para mí. Oigo susurros en mi habitación, veo sombras en los rincones. Y a veces, en mis pesadillas, la bruja me susurra al oído: «Ya es tarde para irte». Gritos de auxilio. Me encontraba recorriendo el monte de un pequeño pueblo en Oaxaca cuando escuché los rumores de una casa abandonada en las afueras del lugar. Decían que por las noches, una voz lastimera pedía auxilio desde su interior. Nadie se atrevía a acercarse, pues los pocos que lo habían hecho aseguraban haber visto sombras moverse entre las ventanas y puertas que debían estar cerradas. Aquel atardecer, movido por la curiosidad y una sensación inexplicable de atracción, decidí acercarme. La casa se erguía, vieja y deteriorada, con sus paredes cubiertas de musgo y enredaderas. La puerta principal estaba entreabierta, como si esperara a alguien. Con el corazón latiendo rápido, empujé la puerta y entré. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y madera podrida. El suelo crujía bajo mis pies mientras exploraba las habitaciones. No había más que muebles cubiertos de polvo y telarañas que colgaban del techo como velos fantasmales. Justo cuando pensé que todo era una simple leyenda, escuché un sollozo. Provenía de la planta alta. Subí las escaleras con cautela, cada peldaño rechinando bajo mi peso. La voz se hizo más clara, un lamento angustioso que repetía una y otra vez: «Ayúdame, por favor, ayúdame». Llegué a la habitación de donde provenía el sonido y empujé la puerta. La habitación estaba vacía. No había nadie, pero el eco de la voz llenaba el aire. De repente, la puerta se cerró con un golpe seco y una risa ahogada se escuchó en la habitación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. La temperatura bajó drásticamente y una sombra se formó en la esquina de la habitación. De repente, unas manos frías me sujetaron los hombros y una voz temblorosa susurró en mi oído: «No debiste venir». El pánico se apoderó de mí. Mis piernas temblaban y el aire se volvió denso, casi imposible de respirar. La sombra comenzó a tomar forma, alargándose y adquiriendo rasgos humanos, aunque distorsionados. Sus ojos eran dos pozos oscuros, llenos de sufrimiento y odio. «Escúchame, ayúdame», volvió a suplicar, pero esta vez su tono tenía un matiz desesperado, casi enloquecedor. De repente, la habitación cambió. Ya no estaba en la casa abandonada, sino en lo que parecía ser una versión antigua de la misma. Las paredes estaban intactas, la pintura relucía y una lámpara de aceite iluminaba la estancia. Un niño estaba sentado en un rincón, sollozando. Parecía que nadie más podía verlo. Lentamente, levantó la cabeza y sus ojos, llenos de terror, se clavaron en los míos. «No lo dejes entrar», dijo con un hilo de voz antes de desvanecerse en el aire. Un golpe seco en la puerta me devolvió a la realidad. La casa volvía a estar en ruinas, pero la sensación de peligro seguía presente. Algo se movía en la oscuridad. Sabía que debía salir de ahí, pero mis piernas no respondían. Un viento helado recorrió la habitación y en un instante, todo se oscureció. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, fuera de la casa. El sol comenzaba a salir y el pueblo seguía en silencio. No sabía cómo había salido ni cuánto tiempo había pasado. Me levanté con dificultad y eché un último vistazo a la casa. Por un instante, en la ventana del segundo piso, vi la silueta de un niño mirándome fijamente. Luego, desapareció. Volví al pueblo, decidido a olvidar aquella experiencia, pero las noches siguientes fueron un tormento. El sonido de una voz infantil pidiendo ayuda resonaba en mi cabeza. Las sombras en mi habitación parecían moverse solas y la sensación de ser observado no desaparecía. Algo de aquella casa se había aferrado a mí y no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. La casa de la directora. Desde niño, siempre me habían fascinado las leyendas oscuras que se contaban en mi pueblo.
Entre todas, la que más me helaba la sangre era la que hablaba de la casa de la directora de la escuela, un edificio antiguo y desolado que, según decían, pertenecía a una mujer que muchos aseguraban era bruja. Se contaba que por las noches, bajo la pálida luz de la luna, esa casa adquiría un aspecto fantasmal y, lo más inquietante de todo, que la directora, o lo que quedaba de ella, volaba por los aires, dejando tras de sí un rastro de luces y sombras inquietantes. Yo siempre fui escéptico. Me decía que eran cuentos para asustar a los niños y mantenerlos alejados de los peligros de la noche. Sin embargo, a medida que fui creciendo, una curiosidad morbosa se fue apoderando de mí. Quería ver con mis propios ojos aquello que tantos temores despertaba en la comunidad. Quería descubrir la verdad detrás de aquellas historias. Con el paso de los años, la escuela y el pueblo fueron cambiando, pero la vieja casa, situada en un terreno olvidado al final del camino de terracería, permanecía intacta, como un vestigio de épocas pasadas. Recuerdo la primera vez que me acerqué a ella. Era una noche sin luna, la oscuridad se cernía pesada sobre el pueblo y el silencio parecía gritar secretos. Había terminado un turno en la biblioteca del instituto y, sin más pretexto que la embriagadora mezcla de valentía y desesperación por la rutina, decidí caminar hacia la casa. Mientras avanzaba por el sendero polvoriento, mis pasos resonaban en la inmensidad de la noche. El ambiente era tan denso que parecía que cada sombra, cada sonido, tenía un significado oculto. La casa se alzaba imponente entre la maleza. Su fachada de piedra gastada y madera descascarada mostraba las cicatrices del tiempo. Las ventanas, muchas de ellas rotas o cubiertas de enredaderas, parecían ojos vacíos que observaban sin sentir. El portón de hierro, oxidado y colgando de sus bisagras, se movía suavemente con la brisa nocturna, como invitándome a entrar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la determinación era más fuerte. Crucé el portón con cautela, sintiendo que cada crujido bajo mis pies me acercaba más a un destino incierto. La puerta principal, apenas sostenida por unas cuerdas desgastadas, se abrió con un gemido largo y lastimero. Al entrar, la oscuridad me envolvió. Solo la luz de la linterna en mi mano rompía la penumbra, revelando pasillos polvorientos y habitaciones abandonadas. Cada paso que daba me sumergía en un ambiente cargado de secretos, como si la propia casa quisiera contarme historias de tiempos remotos. Exploré el vestíbulo, notando cómo la humedad y el moho se aferraban a cada superficie. Viejos retratos enmarcados, con miradas que parecían seguirme, colgaban de las paredes agrietadas. La decoración, aunque sobria, conservaba un aire de elegancia decadente. Fue en una de las salas donde encontré el primer indicio de que aquello no era solo una construcción olvidada. Al fondo, en un rincón oscuro, un espejo con marco de madera tallada reflejaba algo que no lograba comprender. Una sombra, demasiado difusa para ser humana, se movía lentamente detrás de mí. Giré de inmediato, pero no vi a nadie. Las leyendas decían que la directora había sido una mujer enigmática, con una belleza inquietante y una mirada penetrante que parecía conocer los secretos del alma. Con el tiempo, rumores oscuros se multiplicaron. Algunos decían haberla visto en los pasillos, flotando en el aire, con una aura de fuego alrededor de su figura. Otros afirmaban que la casa misma estaba maldita y que su espíritu se había quedado atrapado en aquel lugar, condenado a vagar eternamente entre sombras y susurros. Yo no era de los que creían en fantasmas, pero esa noche algo comenzó a quebrar mi escepticismo. Caminé hacia las escaleras de mármol desgastado que conducían al segundo piso. Cada escalón parecía contar una historia de dolor y abandono. Mientras ascendía, la temperatura descendía drásticamente y una sensación de opresión se apoderó de mi pecho. Al llegar al final de la escalera, un largo pasillo se extendía frente a mí, iluminado tenuemente por la luz de la linterna. Las puertas a ambos lados estaban cerradas, y una suave brisa parecía colarse por debajo de ellas, como si guardaran el eco de voces olvidadas. En uno de esos cuartos, al acercarme, sentí que algo me rozaba la espalda, como si manos invisibles quisieran detenerme. Instintivamente, giré y miré a mi alrededor. No había nadie, pero en el suelo, junto a una alfombra raída, yacía un viejo cuaderno con la portada de cuero gastado. Lo recogí y, con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había escritos en tinta negra, garabateos que hablaban de rituales y pactos con fuerzas oscuras.
Las palabras eran crípticas, pero un pasaje en particular me heló la sangre. En la noche de la luna nueva, mi alma se elevará, y la casa volará, llevando conmigo la maldición eterna. La firma era ininteligible, pero el tono era inconfundible. La directora había dejado un mensaje, un conjuro que desafiaba la muerte. Regresé al vestíbulo, con la mente repleta de dudas y temores. Mientras me dirigía hacia la salida, un sonido profundo y vibrante resonó en el piso superior. Era como un murmullo, una mezcla de lamento y risa, que parecía provenir de todas partes a la vez. Mi corazón latía con fuerza y la linterna temblaba en mi mano. Con pasos vacilantes, bajé nuevamente las escaleras y salí al exterior. El aire fresco de la noche no lograba disipar el mal presentimiento que había sentido en el interior. Decidí que era momento de marcharme, pero algo en mi interior me empujó a mirar una última vez la casa. En el umbral, en la penumbra, distinguí una figura que se movía con gracia antinatural. Era una silueta femenina, con un vestido largo y ondulante, que flotaba por el aire. Sus cabellos, largos y negros, se movían siniestramente, como si fueran tentáculos. Por un instante, nuestros ojos se encontraron. No vi expresión en su rostro, solo un vacío profundo y una tristeza inabarcable. Entonces, sin previo aviso, la figura se elevó y, como si fuera absorbida por la noche, desapareció en el firmamento. Durante días posteriores, no pude quitarme de la cabeza aquella imagen. ¿Era real o producto de mi imaginación? Decidí investigar en la biblioteca del pueblo, donde en polvorientas páginas encontré registros antiguos sobre la directora y la casa. Descubrí que su nombre era Doña Matilde y que había sido una mujer de gran influencia en la comunidad. Sin embargo, tras una serie de desgracias y tragedias, se había aislado en esa casa, y poco a poco, las historias comenzaron a llenarse de rumores de brujería y de pactos con fuerzas infernales. Algunos decían que en noches de luna nueva, su espíritu se elevaba, volando sobre el pueblo, buscando redención o venganza. Mientras más leía, más se intensificaba la sensación de que algo en mi destino estaba ligado a aquella casa. Cada palabra parecía estar escrita especialmente para mí, como si el relato de Doña Matilde desvelara secretos olvidados de mi propia existencia. Empecé a notar cambios en mi comportamiento, pesadillas recurrentes, insomnio y una constante sensación de ser observado. En mis sueños, la figura de la directora me perseguía, con su mirada vacía y su rostro inexpresivo, mientras sobrevolaba paisajes infernales. Decidí volver a la casa, esta vez con la intención de enfrentar mis miedos y descubrir la verdad. Era una noche oscura y sin luna, ideal para lo que estaba por suceder. Con el cuaderno de cuero en mi mochila y la determinación de un hombre que ha llegado al límite de la cordura, me dirigí nuevamente hacia la propiedad. Al llegar, la atmósfera había cambiado sutilmente, el aire estaba impregnado de un aroma a incienso y cera derretida. La casa, que parecía aún más deteriorada, proyectaba sombras inquietantes en la acera. Entré sin dudar, y de inmediato fui recibido por el eco de mis pasos en un vestíbulo silencioso. Con cada paso que daba, sentía el peso de la historia, la carga de innumerables almas atrapadas entre sus muros. Avancé hacia la escalera, el cuaderno en la mano, decidido a descifrar los misterios que allí se escondían. Mientras subía, el sonido de mis pisadas se mezclaba con un murmullo casi imperceptible, como si la propia casa hablara en un idioma olvidado. Llegué a una sala principal, cuyo centro estaba dominado por un gran ventanal roto. La luz de la madrugada se filtraba a través de las grietas, dibujando figuras espectrales en las paredes. Frente al ventanal, un atril de madera sostenía un gran espejo adornado con filigranas que parecía ser testigo mudo de los horrores del pasado. Me acerqué al espejo, y por un instante, creí ver mi reflejo distorsionado, mezclado con la imagen de una mujer de mirada triste. Esa visión se desvaneció tan rápidamente como apareció, pero dejó en mí una sensación de melancolía y terror. Con el cuaderno abierto sobre una mesa antigua, comencé a descifrar las palabras escritas en un idioma arcano. Las líneas hablaban de un ritual para trascender la muerte, un pacto que permitiría a la bruja elevarse más allá de la existencia terrenal. Mientras leía, el ambiente se volvió gélido y un susurro sutil se hizo presente, repitiendo palabras que no lograba comprender. De repente, la linterna parpadeó violentamente, y en el destello breve, pude distinguir la silueta de la directora, flotando sobre la mesa, con los brazos extendidos y los ojos llenos de una desesperación inhumana. El terror me invadió.
Sentí como si la casa entera conspirara para retenerme en su abrazo maldito. Quise abandonar el lugar, pero mis pies parecían clavados al suelo. La figura se deslizó hacia mí con una lentitud antinatural, y aunque quise gritar, mi voz quedó atrapada en mi garganta. La oscuridad se cerró a mi alrededor, y en un instante, me vi envuelto en una neblina densa y opresiva. La única certeza era el eco de una risa distante, que parecía burlarse de mi impotencia. Cuando logré recobrar el sentido, me encontraba de nuevo en el vestíbulo, sudoroso y con el corazón desbocado. La visión de la directora persistía en mi mente y el cuaderno temblaba en mis manos. Comprendí que aquello no era simplemente una historia para asustar a los niños, sino una maldición viva, una herencia de dolor y oscuridad que se extendía a través de generaciones. Esa noche, mientras me refugiaba en mi habitación, la realidad se mezcló con la pesadilla. Cada sombra parecía moverse con intención y en el silencio sepulcral oía el eco de pasos que se acercaban sin cesar. Durante días intenté retomar mi vida, convencido de que todo había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, las marcas de aquella experiencia se hicieron evidentes. En mis sueños, la figura de la directora se alzaba, y en mis despertares, notaba extrañas huellas en las paredes de mi habitación, como si alguien o algo hubiera pasado por allí durante la noche. Con el paso del tiempo, mi cordura se vio amenazada. Empecé a sentir que la presencia de doña Matilde, la directora bruja, no solo habitaba aquella casa, sino que se extendía a cada rincón de mi existencia. En momentos de quietud, la percibía observándome desde la penumbra, con ojos que reflejaban siglos de soledad y desesperación. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su rostro se dibujaba frente a mí, una mezcla de tristeza y malevolencia que me consumía por dentro. Decidí que debía poner fin a aquella maldición. Con la ayuda de antiguos textos y relatos recogidos de archivos olvidados en la biblioteca del pueblo, descubrí la historia de la directora. Se decía que doña Matilde había sido una mujer de gran poder y conocimientos ocultos, que en su juventud fue acusada de brujería y desterrada por la comunidad. Sin embargo, en lugar de morir, había hecho un pacto oscuro para trascender la muerte, comprometiendo su alma y condenándose a vagar eternamente en forma espectral. La leyenda contaba que, en noches de luna nueva, su espíritu se elevaba, volando sobre el pueblo en una danza macabra, en busca de redención o venganza. Armado con esa nueva información, comprendí que mi única opción era enfrentarme a la oscuridad que había invadido mi vida. Decidí regresar a la casa, esta vez no como un simple curioso, sino con la intención de deshacer el pacto y liberar a la directora de su condena eterna. Durante semanas, preparé rituales, estudié antiguos conjuros y recorrí cada rincón del lugar en busca de pistas que pudieran llevarme a la verdad. Cada noche, la casa se transformaba en un laberinto de sombras y ecos del pasado. Las paredes parecían susurrar secretos, y cada habitación estaba impregnada del dolor y la rabia de un alma perdida. En una de esas noches, mientras la tormenta rugía fuera de la casa, me adentré en el salón principal con el cuaderno y unas velas. Encendí la luz y comencé a recitar los versos que había memorizado, tratando de invocar la esencia de la directora. La atmósfera se volvió casi tangible, como si el aire mismo vibrara con la energía de antiguas maldiciones. De repente, la temperatura cayó abruptamente y un vaho frío llenó la estancia. En el centro del salón, la figura de la directora se materializó, su mirada era un abismo de pena y furia. Durante unos largos minutos, nos miramos en silencio. Yo intentaba encontrar en sus ojos alguna señal de redención, y ella, entre lágrimas invisibles, parecía suplicar perdón. No hubo palabras, solo la comunicación silenciosa de dos almas condenadas por el tiempo. Con cada palabra recitada, sentía cómo la energía oscura se desvanecía poco a poco. Sin embargo, el precio de la redención era alto. La casa tembló, y una fuerza invisible pareció querer despedazarla en 1000 pedazos. La luz de las velas parpadeaba frenéticamente, y por un instante creí escuchar el clamor de almas en pena que clamaban justicia. Cuando finalmente cesó el temblor, la figura se desvaneció en una neblina suave, dejando tras de sí un silencio abrumador. Sabía que había sido testigo de algo que desafiaba toda explicación, una liberación que, aunque dolorosa, había terminado con años de sufrimiento. Salí de la casa con la certeza de que algo había cambiado, aunque el recuerdo de aquella noche y la imagen de la directora voladora seguirían persiguiéndome para siempre. En los días siguientes, el pueblo parecía haberse transformado.
La atmósfera opresiva que alguna vez envolvió la casa de la directora comenzó a disiparse, y por primera vez en años, las leyendas se contaban con un tono de alivio y esperanza. Sin embargo, yo sabía que las cicatrices del pasado nunca se borran por completo. Cada vez que cierro los ojos, revivo aquella noche, la lucha contra la oscuridad y el fugaz instante en que vi volar libre a la directora, liberada de su maldición. Hoy, al escribir estas líneas, me doy cuenta de que lo vivido marcó un antes y un después en mi existencia. La casa de la directora, con su leyenda de brujería y vuelos nocturnos, no es simplemente un relato para asustar a los incautos. Es el reflejo de cómo, a veces, la oscuridad se aferra a nosotros con una fuerza implacable, y cómo el valor de enfrentar nuestros miedos puede transformar incluso las maldiciones más antiguas en una oportunidad para redimir almas perdidas. No sé si alguna vez volveré a ese lugar, pero sé que mientras respire, la memoria de aquella noche y la imagen de la directora voladora permanecerán grabadas en mí. La experiencia me enseñó que el terror no siempre es lo que parece, y que en lo más profundo de la oscuridad a veces se esconde una luz, por tenue que sea, dispuesta a guiarnos hacia la redención. He transcurrido años desde aquel fatídico encuentro, y aunque el pueblo ha olvidado en parte las leyendas de la directora, yo las conservo con la precisión dolorosa de quien ha vivido el horror en carne propia. Cada anochecer me recuerda la fragilidad de la existencia y el poder inabarcable de las fuerzas que habitan en los rincones oscuros de nuestro mundo. La casa de la directora, con sus muros impregnados de siglos de secretos, sigue siendo un recordatorio de que, a veces, la verdad es más aterradora que cualquier ficción. Y así, mientras escribo estas palabras, la luna asoma en el horizonte y el viento murmura en un idioma ancestral. Sé que en algún lugar, en lo alto de aquel cielo nocturno, quizás se vea la silueta de una mujer volando, libre al fin, dejando atrás el peso de una maldición centenaria. Y yo, testigo involuntario de una historia de horror y redención, seguiré caminando, siempre alerta, sabiendo que las sombras nunca duermen y que, en cada rincón, el pasado y el presente se funden en una eterna danza macabra. La casa de las muñecas. Me llamo Abril, y nací en un pequeño pueblo cerca de San Luis Potosí. Es un lugar tranquilo, con calles empedradas y casitas humildes, pero lleno de historias que hielan la sangre. Mi abuela siempre decía que este pueblo estaba cargado. Nunca entendí del todo a qué se refería hasta hace unos años, cuando algo sucedió que cambió mi vida para siempre. Es una historia que no he contado a muchos, pero que sigue atormentándome cada vez que cierro los ojos. Frente a mi casa, hay una construcción vieja y deteriorada. Las paredes son de adobe y están cubiertas de grietas que parecen cicatrices profundas en la piel del tiempo. Las ventanas, todas ellas, están llenas de muñecas colgando. Algunas tienen el rostro roto, otras no tienen ojos, y unas más están tan desgastadas que apenas parecen muñecas. Nadie sabe realmente quién puso esas cosas ahí, ni por qué. Los vecinos evitan pasar cerca, y yo misma aprendí a no mirar mucho. Pero una noche, hace unos años, esa casa decidió que yo sería su próxima víctima. Era una noche calurosa de verano, el aire pesado se metía por las rendijas de la ventana de mi cuarto. Me costaba dormir, así que me quedé mirando el techo mientras los grillos llenaban el silencio. De pronto, escuché algo. Un leve sonido que parecía venir de afuera, como si algo golpeara suavemente el cristal. Me levanté, pensando que sería una rama o algún insecto grande, y abrí la ventana. Miré hacia la calle y, como si algo me jalara la mirada, terminé viendo hacia la casa de enfrente. Fue ahí cuando lo vi. Una de las muñecas, una con vestido azul y el cabello enmarañado, se balanceaba ligeramente. Pero no era el viento. Se movía de una manera diferente, como si alguien la estuviera empujando o, peor aún, como si intentara moverse sola. Mis ojos no podían despegarse de ella, y entonces sucedió, levantó su brazo. No fue un movimiento lento ni torpe, fue rápido, decidido, y me apuntó con su mano. Sentí como si todo el aire del mundo se hubiera escapado de mis pulmones. Cerré la ventana de golpe y corrí a la cama, cubriéndome con las cobijas como si fueran un escudo. Al día siguiente, le conté a mi abuela. Ella me miró con una seriedad que nunca había visto en su rostro. Me dijo que las muñecas no eran solo muñecas.
Según ella, pertenecían a niños que habían muerto de manera trágica en el pueblo. Algunos se ahogaron en el río, otros desaparecieron en el monte y nunca regresaron. La casa era una especie de altar, un lugar donde se suponía que sus almas encontraban descanso. Pero, según mi abuela, esas almas no estaban en paz. Dijo que, de vez en cuando, esas cosas buscaban compañía. Me pidió que no mirara más hacia esa casa, que evitara cualquier contacto con ellas. Intenté hacerle caso, pero las cosas no terminaron ahí. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché risas. Risas de niños. Al principio pensé que sería algún grupo jugando en la calle, aunque ya era tarde. Pero luego me di cuenta de algo extraño, las risas no venían de afuera. Venían de mi cuarto. Abrí los ojos y, en medio de la oscuridad, vi sombras pequeñas moviéndose cerca de mi armario. El miedo me paralizó. No podía gritar, no podía moverme. Cerré los ojos con fuerza y empecé a rezar, aunque hacía años que no lo hacía. Las risas se detuvieron, pero el silencio que las reemplazó fue aún peor. Los días pasaron, pero las noches seguían siendo un tormento. Las risas volvieron, y esta vez venían acompañadas de pequeños pasos que resonaban en el piso de madera. Empecé a notar cosas fuera de lugar, mis muñecas, las pocas que tenía, aparecían en posiciones diferentes, con expresiones que juraría que antes no tenían. Una noche, al regresar de la cocina por un vaso de agua, vi algo que nunca podré olvidar. Una de las muñecas de la casa de enfrente estaba en mi sala. Era la del vestido azul. Estaba sentada en mi sillón, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si me estuviera observando. Mi abuela intentó calmarme. Me hizo una limpia con ramas de pirul y rezó en voz alta mientras yo lloraba. Pero nada cambió. Las risas continuaban, los pasos se intensificaron, y las sombras empezaron a aparecer incluso durante el día. Una tarde, mientras lavaba los trastes, vi a un niño reflejado en la ventana. No lo reconocí. Tenía el rostro pálido y su ropa estaba rasgada. Me quedé congelada, sintiendo su mirada fija en mí. Cuando me giré para verlo directamente, ya no estaba. Con el tiempo, empecé a investigar más sobre la casa de enfrente. Había rumores, como siempre hay en los pueblos pequeños. Algunos decían que la casa pertenecía a una mujer que perdió a todos sus hijos en un incendio y que, en su dolor, colgó las muñecas como representación de cada uno de ellos. Otros afirmaban que era un lugar maldito, que quienes vivían ahí terminaban perdiendo la cordura. Pero lo que más me impactó fue algo que encontré en una vieja libreta que mi abuela tenía guardada. En ella había anotaciones sobre historias locales y una mencionaba a una mujer que practicaba brujería. Según lo que decía, esa mujer usaba las muñecas para capturar las almas de los niños fallecidos y mantenerlas atrapadas, usándolas para alimentar algo mucho más oscuro. Una noche, decidí enfrentar mi miedo. Era estúpido, lo sé, pero sentía que ya no podía vivir así. Tomé una vela, una cruz que mi abuela me había dado, y crucé la calle hacia la casa de las muñecas. Mis manos temblaban mientras empujaba la puerta, que se abrió con un chirrido que me heló los huesos. Adentro, el aire era pesado, denso, y olía a humedad y tierra podrida. Las muñecas colgaban no solo de las ventanas, sino también del techo y las paredes. Sus ojos vacíos parecían seguirme mientras avanzaba. En el centro de la habitación principal había un altar. Estaba lleno de velas derretidas, fotos de niños y pequeñas prendas de ropa manchadas de algo oscuro que preferí no identificar. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. De pronto, sentí un frío helado detrás de mí. Me giré, y ahí estaba, una figura pequeña, con los ojos vacíos y la piel grisácea. Era un niño, pero no parecía humano. Sus labios se movieron, pero su voz no salió de su boca. En cambio, escuché un susurro en mi cabeza: ¿por qué estás aquí? Corrí. No sé cómo encontré la salida, pero cuando crucé la puerta, algo me jaló del pie y caí al suelo. Miré hacia atrás y vi pequeñas manos, manos que no pertenecían a nada vivo, sujetándome con fuerza. Grité, pateé, y finalmente logré liberarme.
Corrí hasta mi casa y me encerré, temblando, con la respiración entrecortada. Mi abuela estaba rezando cuando llegué, como si supiera lo que había pasado. Me abrazó, pero no dijo nada. Esa noche, no dormí. Los días siguientes fueron un tormento. Las risas y los pasos se convirtieron en gritos y golpes en las paredes. Una vez, desperté y encontré huellas pequeñas marcadas en el polvo de mi cuarto. No podía más. Mi abuela decidió buscar ayuda de un hombre que, según ella, sabía lidiar con estas cosas. Era un curandero de otro pueblo, y cuando llegó, su expresión se endureció al mirar la casa de enfrente. Realizó un ritual que llenó nuestra casa de humo y oraciones en un idioma que no entendí. Dijo que las cosas que habitaban esa casa no eran niños, sino algo que usaba su forma para engañar. Algo que quería que cruzáramos la línea entre nuestro mundo y el suyo. Desde ese día, las cosas se calmaron un poco. Pero no del todo. Las risas ya no están, pero a veces, en las noches más silenciosas, siento que alguien me observa desde la ventana. No miro, no quiero saber. La casa sigue ahí, con sus muñecas colgando, y aunque los años han pasado, sigo sintiendo su presencia. Sigo soñando con esos ojos vacíos y esas pequeñas manos. Y cada vez que lo hago, sé que, de alguna manera, nunca estaré completamente libre. El aullido de la casona. Me llamo Leonardo, y esta es una historia que no suelo contar. Solo algunos de mis amigos más cercanos saben lo que sucedió, y aún hoy, casi 30 años después, cuando la relato, puedo sentir el escalofrío subiéndome por la espalda y el temblor en mis manos. La noche de Halloween de 1995 cambió algo en mí. Me dejó marcado, pero no como esas historias de terror de las que luego te ríes. No. Esta noche me dejó con una cicatriz profunda que revivo cada vez que llega octubre. Era la época de Halloween en Buenos Aires, y aunque en Argentina no era una celebración tan extendida como en Estados Unidos, en ese entonces algunos grupos de adolescentes nos retábamos a vivir experiencias terroríficas. Mis amigos, siempre buscando probar nuestra valentía, idearon el desafío de la casona, un reto para pasar la noche en una vieja mansión en ruinas, en una esquina olvidada de la ciudad. Aquella casona de fachada desgastada y ventanales rotos había sido alguna vez el hogar de una familia adinerada, pero desde hace años nadie sabía nada de sus antiguos dueños. Solo se decían cosas turbias, como desapariciones inexplicables y muertes trágicas. Perfecto para Halloween, ¿verdad? Al caer la tarde, me preparé con una linterna, una navaja de bolsillo y mi mochila con algo de comida y agua, por si me daba hambre. Mis amigos prometieron venir a buscarme a las 5 de la mañana, si es que lograba sobrevivir a la noche, bromeaban. Me dejaron frente a la casona, con su aspecto macabro resaltado por el débil resplandor de la luna entre las nubes. La fachada estaba cubierta de plantas trepadoras, que parecían ahogar las paredes como garras en carne viva. Las ventanas, rotas y negras, parecían ojos vacíos observándome. Di un paso hacia el porche, y el viejo piso de madera crujió bajo mis pies como un lamento en la noche. El aire en el interior era pesado, con un olor a humedad mezclado con algo más. Algo que no supe identificar en el momento, pero que luego recordaría con terror. Avancé, iluminando con la linterna las paredes cubiertas de polvo y telarañas, los muebles olvidados que parecían haber sido abandonados en un instante. El lugar tenía una atmósfera irreal, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel último momento en el que alguien habitó allí. Me instalé en lo que parecía haber sido una sala de estar. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz amarillento, desgarrado en algunas partes, y el mobiliario era anticuado, lleno de polvo y abandonado al olvido. Me senté en el suelo y saqué mi botella de agua, tratando de relajarme y de convencerme de que esto no era más que un reto, algo para reírnos después. La noche avanzaba y el silencio absoluto empezaba a presionar en mis oídos. Todo estaba en calma, hasta que escuché el primer ruido. Un aullido lejano de un perro rompió el silencio. Era un sonido profundo y solitario, como si el animal estuviera sufriendo. Al principio no le di importancia, podría ser cualquier perro de la calle.
Pero el sonido se hacía cada vez más cercano y me parecía imposible que ningún perro quisiera estar en ese lugar lúgubre. Salí al patio con la linterna, esperando ver algún animal que explicara el ruido. El viento soplaba, moviendo las hojas secas en el suelo, pero el lugar estaba desierto. Miré alrededor, iluminando cada rincón, pero no había ni rastro del perro. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra, rápida, negra y densa, cruzó de un lado al otro del patio. No tenía forma humana, pero tampoco era algo animal. Mi respiración se cortó y mis manos temblaban al sostener la linterna. No quería estar aquí, pero el orgullo me empujaba a aguantar un poco más. Me dije a mí mismo que quizás era mi imaginación, que el miedo me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces el aullido cambió. Ya no era un perro, ahora era el grito de una mujer. Un grito desgarrador, de esos que penetran en el alma y te hielan la sangre. Me sentí paralizado por el terror, sin saber qué hacer. El sonido venía desde algún lugar dentro de la casa, o al menos eso parecía. Volví a entrar, impulsado por una especie de impulso que no puedo describir, como si algo o alguien me atrajera hacia el interior. Caminé por un pasillo oscuro que llevaba a lo que parecía una cocina antigua. Allí, el silencio era absoluto y el olor era cada vez más penetrante, como a metal oxidado y a tierra mojada. Iluminé la estancia y mis ojos se encontraron con algo que jamás podría olvidar. En el suelo, cubierto de polvo, había marcas de manos, como si alguien hubiera intentado arrastrarse, dejando rastros en la mugre que cubría el suelo. Las huellas se extendían hasta una puerta entreabierta que daba a un sótano. Tragué saliva. Sabía que lo lógico sería salir de allí, correr y no volver nunca. Pero una fuerza inexplicable me empujó a acercarme a la puerta. Apenas puse un pie en el primer escalón, el olor a tierra húmeda se intensificó, mezclado ahora con algo agrio, algo que me recordó a carne descompuesta. Mi linterna parpadeaba, iluminando apenas el descenso al infierno que tenía frente a mí. Bajé un par de escalones, y el grito se escuchó de nuevo, esta vez más cercano y más claro. Era el grito de una mujer, y parecía estar pidiendo ayuda. Sentí un escalofrío en la nuca y la piel de los brazos se me erizó. Bajé unos escalones más, y fue entonces cuando mi linterna murió. La oscuridad se cerró sobre mí, y el pánico me invadió. Traté de girarme, de subir de vuelta, pero mis piernas no respondían, como si algo me hubiera atrapado. Y entonces sentí una mano fría rozar mi tobillo. Fue apenas un toque, pero bastó para desatar en mí un terror absoluto. Sin pensarlo, subí los escalones de 2 en 2, tropezando y arañándome con las viejas tablas de madera. Escuchaba pasos detrás de mí, como si alguien estuviera subiendo a toda velocidad, persiguiéndome. Llegué al piso de arriba y corrí por el pasillo sin mirar atrás, con el corazón desbocado y la respiración entrecortada. Cuando llegué a la sala, algo me detuvo en seco. Allí, en el centro de la estancia, estaba la figura de una mujer. Su piel era pálida, casi transparente, y sus ojos estaban hundidos, llenos de una tristeza que parecía ancestral. Nos miramos por un segundo, y en sus labios vi formarse una especie de sonrisa torcida. No sé qué fue lo que me dijo, si es que realmente dijo algo, pero en ese momento el aullido volvió, tan fuerte que resonó en toda la casa. Sentí un dolor agudo en los oídos y caí de rodillas, cubriéndome con las manos para bloquear el sonido. Fue entonces cuando comprendí que tenía que salir. Me levanté y corrí hacia la puerta principal, pero cuando intenté abrirla, estaba cerrada. La golpeé con todas mis fuerzas, desesperado, sintiendo que el aire en mis pulmones se agotaba. La risa de la mujer resonaba detrás de mí, una risa fría y burlona, que no era humana. Giré y la vi acercarse lentamente, sus pies flotando apenas por encima del suelo, como si fuera un espectro. Sus ojos me miraban con una mezcla de odio y lástima, y su sonrisa se extendía hasta lo imposible, deformando su rostro en una mueca grotesca. No sé cómo, pero logré abrir la puerta de un empujón final y salí corriendo, dejando atrás la casona y su maldición. No miré atrás en ningún momento, sintiendo que si lo hacía, me atraparía para siempre.
Cuando mis amigos me encontraron a la mañana siguiente, sentado en una acera a varias calles de distancia, no pude decirles nada. Las palabras no salían y ellos tampoco preguntaron demasiado. Desde esa noche, nadie en mi grupo volvió a mencionar la casona. Dejamos de hablar de retos y desafíos, y yo, bueno, cada vez que escucho un aullido en la noche, siento que aquel grito de mujer se avecina, como una sombra que jamás me dejará. Desde aquella noche, el Halloween nunca volvió a ser el mismo para mí. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.